Buenos y santos días les dé Dios, queridos hermanos, les saludamos con alegría este sábado de la 32ª semana del tiempo ordinario. Estamos ya a 2 domingos del inicio del nuevo año litúrgico, un tiempo de renovada esperanza. Fíjense en lo que les voy a comentar, mis hermanos, más que en Dios, en nosotros mismos, porque siempre es bueno tener la esperanza en Dios, pero como que nos hace falta tener también esperanza en nosotros mismos de que podemos salir adelante de todo este relajo que estamos viviendo. Ojalá que nos caiga el 20 de que tenemos que cuidarnos unos a otros, que tenemos que ver por los demás, porque sí quiere Dios que lleguemos a ser felices a base de procurar el bien del otro. La verdad que no nos hemos portado muy bien en este aspecto este año y estamos sufriendo las consecuencias. Queremos los derechos, pero de las obligaciones nos queremos desentender un poquito. Hay que pensar un buen rato en esto. Enviamos un saludo cariñoso a Noemí, quien nos acompaña en los controles y hace posible que este programa salga al aire. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con la necesaria oración. Este momento, que aunque pequeño, nos pone en sintonía con el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Fabián, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, Jorge. Señor Dios, que te has dignado llamar esposa a tu iglesia, concede que el pueblo consagrado a tu nombre te respete, te ame, te siga y guiado por ti, alcance el cielo que tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Fabián. Buenos días, hermanos. Miren, el día de hoy vamos a imaginarnos como cuando un amigo nos llevó a un lugar que nosotros queremos ir a conocer. Supongamos que vamos en el freeway del Paso y tenemos que estar atentos donde vamos en una pista, estarnos fijos para ver dónde es la siguiente pista para ganar, para donde queremos ir, para salir al camino. Así que la primera vez vamos a batallar, la siguiente vez pues ya con la perseverancia ya vamos a dar con más firmeza a donde vamos. Así van a estar los programas del día de hoy. Nos van a dar unas pistas para llegar al reino de Dios. Así que vámonos rápido a introducción a la Biblia. Muy bien, gracias Lupita. Pues aquí estamos en este proceso y para empezar, fíjese usted en esta pregunta. ¿Quién subirá al monte del Señor? Es la pregunta que vamos a encontrar en el Salmo 24. Pregunta sobre la que quizá hemos conversado alguna vez o quizá solo pensado en ella, aunque nosotros usamos otras palabras. Nosotros decimos, ¿quién va a poder entrar en el cielo? ¿Quién va a poder entrar al reino de Dios? Bueno, antes de entrar en discusiones sin sentido y empezarnos a decepcionar de nuestras respuestas, que seguramente van en sentido contrario a que ya somos santos, nos conviene entrar a escuchar y reflexionar sobre las pistas porque tenemos que estar muy atentos. Fíjense, para irnos ambientando en el contenido de este salmo, les comparto el esquema que nos presenta el padre José Bartolini en su libro Conocer y rezar los salmos. En este salmo podemos apreciar 3 características o rasgos de Dios. En la primera, los versículos del 1 al 2, se refuerza la idea de que Dios es el creador de la tierra y señor del mundo. Este rasgo nos ayuda a ser conscientes de que al rezar este salmo estamos en presencia de Dios, sobre el que gira o debería de girar toda nuestra vida. Es la meta a donde queremos llegar, a estar con Él, a vivir con Él, a ser parte de Él, como nos dice San Juan en el capítulo 10, versículo 34. Esta parte del salmo nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Dónde está Él y dónde estamos nosotros? ¿Y a dónde queremos y nos conviene llegar? Habiéndonos pues compenetrado de esta realidad, cobra sentido la pregunta con que iniciamos esta sección
entendiendo que el monte del Señor es el lugar donde reside, allá, en lo alto, en la cima de un monte, en el cielo. En la segunda parte, el versículos del 3 al 6, Dios aparece como el aliado del pueblo, esto es, aliado tuyo y mío, porque Dios ha establecido una alianza, un pacto con cada uno de nosotros, en lo individual como personas y en lo colectivo como pueblo. Y aquí aparece la pregunta del principio: ¿quién puede entrar en tu recinto santo? Ya aclaramos aquí cuál es el recinto. Y viene enseguida la respuesta, en el versículo 4. El hombre de manos puras y limpio corazón, el que no da culto a los ídolos ni jura en falso. Ojo, ojo, el de manos puras no es el que se lava las manos, aunque de eso pues últimamente sabemos mucho, ¿no? Lo hemos oído con frecuencia y ojalá lo estemos practicando. No, no se trata de eso. En este caso, las manos puras y limpio corazón representan la justicia y la integridad. Esto nos lo dice el padre Bortolini en el libro ya citado. Sabemos, ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, que justicia no significa equidad. No es darle a todos lo mismo, sino darle a todos lo que necesitan. Para esto, bástenos recordar el pasaje del Evangelio de Mateo, de aquel dueño de una finca que salió a contratar trabajadores para su viña en la mañana, a media mañana, a mediodía, al empezar la tarde y al caer la tarde, pagándoles a todos la misma cantidad. Era un salario justo porque eso fue lo acordado desde la mañana. Pero este dueño pagó a todos lo mismo porque todos tenían la misma necesidad, aunque no hubieran trabajado lo mismo. Hoy estamos tan acostumbrados a la cuestión mercantil que estamos educados a pagar por lo que recibimos, sin siquiera tomarnos la molestia de pensar, ni siquiera llegarnos a preguntar qué necesidad tiene el que vende o presta un servicio. A veces somos muy contradictorios, fíjense ustedes. Podemos gastarnos 1,000, 1,500, hasta 2,000 pesos en una comida que no es una necesidad, pero regateamos los 50 o los 100 pesos a aquel artesano o a aquel indígena que vive al día. Y nunca se nos ocurre pensar que si en lugar de 50 le diéramos 500 pesos, de todas maneras estamos cubriendo una necesidad y además estamos haciendo una verdadera obra de caridad y de justicia. Jóvenes, de que una persona en esas condiciones necesita el dinero, lo necesita. Si no hoy, lo va a necesitar mañana. Pero eso no nos quita el sueño. Sin embargo, por otro lado, la integridad como valor humano se define como la elección personal y en compromiso de consistencia con honor a la ética, los valores y los principios. En la ética, la integridad considera la veracidad y transparencia de las acciones personales. Por tanto, se opone a la falsedad y al engaño. Y esto incluye las justificaciones y los pretextos. Porque siempre tenemos un as bajo la manga cuando se trata de encontrar un culpable, ¿no es verdad? Alguien más tiene que tener la culpa de nuestras chuecuras o de nuestros desatinos. Algo de esto sabrán los sacerdotes, porque me ha tocado cuando voy a confesar que suelo escuchar la recomendación de que no vayamos a confesar los pecados de otros, ni tampoco hablemos de su malévola influencia en la pureza de nuestro corazón. La integridad implica reconocer nuestras faltas. De ahí la verdadera intención del arrepentimiento y la solicitud del perdón.
es que si tal persona no me hubiera dicho, o si tal persona no hubiera hecho, entonces a lo mejor yo no habría hecho esto que hice. Es la justificación. Y ahí, en estos términos, acomódele usted lo que más le guste, porque seguramente más de alguna vez hemos caído en eso. Ahora bien, aparte de la justicia y de la integridad, está los que confían en los ídolos y juran en falso, ¿sí? Hoy nos reímos de los ídolos de entonces, seres de madera que no pueden salvar, dice el Salmo 45 en el versículo 20. Pero si vivieran los de entonces, caramba, yo creo que se reirían de nosotros, porque lo que hemos hecho es solamente cambiarles de nombre y de apariencia. Mateo 6, en el versículo 21, dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué tengo yo en mi corazón? Quizá la confianza en que el dinero que tengo me va a asegurar la salud. Quizá mis posesiones a las que dedico buena parte de mi vida diaria me van a asegurar el alimento. Quizá el dominio que tengo sobre un grupo de personas o más que me asegura un lugar en la historia y mi pase a la posteridad. ¿A qué le dedico mis horas, mi esfuerzo, mi inteligencia y mi voluntad? Bueno, pues ahí va diciendo quiénes son tus ídolos. Regresa a los versículos iniciales y reconoce a Dios como dueño y señor de todo y de todos, y deja de fabricarte vanas ilusiones de que el poder, el dinero, el placer, la fama y las malas mañas que te lo proporcionan te van a ganar la vida a la que desde antes de nacer fuiste destinado. Ahí están tus ídolos. Ahí están los ídolos modernos. Y finalmente los que no juran en falso. Situándonos en el tiempo en el que se escribe, debemos considerar que el nombre de Dios era para los judíos de entonces objeto de gran respeto y veneración. Por eso el juramento falso constituía un crimen imperdonable. Jurar en falso era profanar el nombre de Dios. El que jura en falso ejerce coacción sobre la persona con el fin de alterar la verdad y el juicio de aquella. Es más que un no categórico a la mentira. Así que también esto hay que revisarlo, porque ahora pues ya no se usa el juramento como se usaba entonces. Sí se usa ahora la promesa, aunque no siempre se cumple. El caso más sonado son esas promesas de pago que hacemos de algún adeudo que se contrajo y que nunca se ve que se termine de pagar. ¿Será por eso que dicen por ahí que el prometer no empobrece? Esto es por decirlo menos, ¿eh? Hay promesas de amor en el matrimonio. Hay promesas de amistad. Hay promesas de confianza, de trabajos, promesa de devolver lo prestado. ¡Auch! Y lo robado. Híjole, ahora que me fijo, esta pluma con la que estoy escribiendo no recuerda haberla comprado. ¡Ah, hijo! ¿Cómo andamos de esa promesa? A ver, caramba. Pues aquí tenemos estas 4 pistas que ya nos decía Lupita para poder entrar en el cielo. Y mire usted, estas pistas, la verdad, están a nuestra mano y solo tenemos que decidirnos a ejercerlas. Justicia, integridad, rechazo a los ídolos y cumplir lo prometido. Si tú, hermano o hermana que nos escuchas, cumples con estas 4 características, gózate, gózate en el versículo número 5. Este recibirá la bendición del Señor y su Dios, su Salvador, lo proclamará inocente. Si no las cumples, hombre,
Pues hay que ponerle galleta al asunto, hay que empezar a trabajar en ello. Voy a meter aquí una frase de San Jerónimo, fíjense ustedes que acabo de leer estos días. Empieza a ser ahora el que serás de aquí en adelante. Ahí se los dejo. Finalmente, la tercera parte del Salmo. En esta tercera parte, el Señor es presentado como Rey de los ejércitos, como un héroe valeroso, un héroe de guerra. Este es el Cristo Rey que estamos por celebrar ya dentro de 8 días. Imagínate nada más que entra el Señor, el Rey de la Gloria, por esas puertas abiertas de par en par. Y ahí vas tú, formando parte de las huestes vencedoras. Compañero de milicia, nos dijo el otro día Lupita, bien contento y feliz en la procesión a recibir el galardón de los vencedores, porque dice el Apocalipsis, ha llegado el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, pequeños y grandes. Y entre todos ellos, ahí vas tú. Querido hermano, rezar el Salmo 24 al tiempo que da sentido a las peregrinaciones que hacemos y que muchas veces nomás ahí vamos en la bola y no sabemos ni qué estamos haciendo, y ahora le da un nuevo sentido, un nuevo simbolismo a cualquier procesión en la que participes. Aparte de eso, nos ayuda a superar el ritualismo y una religiosidad de apariencia, porque te cuestiona, porque te dice con qué cosas concretas, específicas hay que cumplir. De nada vale hay que amar a todos, hay que amar al prójimo como, no, déjate de generalidades. Aquí vienen cosas concretitas, específicas, que vale la pena revisar para entrar en esa procesión al final de los tiempos. ¿A poco no es emocionante? Pues este salmo, queridos hermanos, nos confronta y nos debe de llevar a la profesión de la fe. Y pues ahí se las dejo, ¿cómo la ven? Fabián, ¿tenías algún comentario por ahí? Sí, sí tengo. ¿Quién subirá al monte del Señor? Me llama la atención eso porque, aunque esto es algo muy raro que hagamos nosotros, en verdad, pero constantemente nos pasamos orando por la paz, por la justicia, para que todo el mundo se porte bien. Y se nos olvida que el buen juez por su casa empieza. ¿Sí? Y resulta con que queremos que todo el mundo cambie, pero yo no cambio. Y ni intento cambiar en mi casa, pues mucho menos en la ciudad. Y mucho menos en el país, y mucho menos en el mundo. ¿Sí? Eso es lo que nos falta, entender. ¿Quién va a subir? El de manos puras y limpio corazón. Entender, comprender, no sé, reflexionar en que estamos aquí por algo. No venimos aquí a pasear. Dios nos trajo a este mundo por alguna razón. Cada uno de nosotros, como decía ahorita Jorge, tiene sus tareas que tiene que cumplir. Y el hecho de conseguir la paz, la justicia y la caridad, ¿sí? no va a ser un milagro que Dios nos haga a todo el mundo y diga, ya, ¡buah! Se acabó. Es el esfuerzo que cada uno de nosotros tenemos que hacer para que se cumpla lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo.
Entonces sí hay que pensar mucho en la justicia, en la integridad, porque el mundo anda patas para arriba, ¿eh? Y no estoy hablando de la pandemia, ese es un problema adicional. Sí, sí. Pero sí tenemos que pensar seriamente en todas las promesas que hemos hecho. ¿Cuántas de ellas hemos, sobre todo, por ejemplo, los casados, ¿sí? La promesa que hicimos el día de nuestra boda? Fuimos el hombre y la mujer los que nos juramos amor eterno y respetarnos todos los días en la salud y en la enfermedad, etcétera, 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 hasta que la muerte nos separe. Fuimos nosotros los que nos comprometimos. ¿Estamos cumpliendo? Fíjate, yo creo que de nada vale pagar, hablando de las promesas, de nada vale pagar una manda y dejar en el pavimento las rodillas si no te has reconciliado con aquel hijo, con aquella hija que te peleaste y corriste de la casa. O sea, no, es un contrasentido. Pues tienes que empezar por reconciliarte y luego cumple tu manda. Entonces sí tendrá valor. Claro. Claro. Completamente de acuerdo, Jorge. Sabes que sí, está muy claro ese mensaje que nos comentaba ahorita Fabián. A mí también me llamó la atención esta parte del cierre, cómo lo manejaste en cuanto a las peregrinaciones en sí. Cómo este salmo nos invita a llevar esa peregrinación. Básicamente son dos bloques dentro de este salmo. Y empieza con esa parte de reconocer quién es Dios, dónde estoy yo, quién soy yo, pero entra pues en ciertos planteamientos en los cuales nos invita a tener un propósito, a hacer una confesión, a buscar una reconciliación con Dios. Luego, entrar en esa procesión que es ya el avance y la búsqueda para llegar a donde queremos llegar, y luego se da el encuentro. ¿Con quién? Ahora sí está el segundo bloque, con ese, el Rey de la Gloria. Que se alcen los dinteles, puertas levántense, y entra el Rey de la Gloria, ¿no? ¿A dónde entra? A mi corazón. ¿A dónde entra? A mi interior. ¿A dónde entra? Al lugar donde en un momento dado puedo estar haciendo esa peregrinación, esa procesión, pero ya hay un sentido, ya no es un convencionalismo social, sino inicia todo con una reconciliación, con un reconocer a Dios como mi único Salvador, a tener un propósito de encontrarme con Él, realizar la procesión en sí, en ese ambiente ya espiritual, religioso, no de religiosidad, religioso, rindiendo ya pues honor y gloria a ese Rey, y luego encontrarme con Él. Me encantó esa parte, con tus propias palabras, por supuesto, Jorge, lo manejaste, pero me encantó esa parte, y tienes mucha razón, este salmo nos enriquece esa parte de las procesiones que a lo mejor nos hace falta conocer un poquito. Y el tema de final del Apocalipsis, en realidad el libro del Apocalipsis, todo el libro nos habla de que tenemos que ser justos, que tenemos que ser íntegros, ¿sí? Para no caer en las manos del mal. Y esto es lo que nos está diciendo el Salmo. Bueno, hermanos, ahorita hacemos una pequeña pausa para ir al corte y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de regreso nuevamente a su programa Palabra y Vida. Y vámonos rápido al tema que nos trae Lupita, muy interesante, de Filemón. Lupita. Filemón. Filemón fue un ciudadano de Colosas, al que San Pablo dirigió una carta privada, única en el Nuevo Testamento, y que lleva su nombre.
Como se ve en la epístola, Filemón era un amigo querido e íntimo y probablemente había sido convertido por él durante su larga estancia en Éfeso, ya que Pablo no había visitado Colosas. Era rico y noble y poseía esclavos. Su casa era un lugar de reunión y de celebración del culto para los colosenses convertidos. Era amable, dispuesto a ayudar y caritativo. Daba hospitalidad a los maestros y cristianos. San Pablo le llama colega trabajador, de manera que debió dedicar su esfuerzo al Evangelio, quizás primero en Éfeso y después en Colosas. En los saludos de la carta se mencionan también a otras dos personas, Apia y Arquipo. Se cree que Apia era la esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Pablo trata en esta carta el asunto doméstico de un esclavo fugitivo que se llamaba Onésimo, que huyó de la casa de Filemón y para escapar de las severas sanciones que amenazaban a los esclavos fugitivos, buscó refugio en Roma. Ahí se encontró con Pablo, ya anciano, que estaba prisionero en la capital del imperio. Después de bautizarlo, éste lo devolvió a Filemón con una breve carta de recomendación, que es un modelo de sencillez y delicadeza. En ella, Pablo no pronuncia una condena explícita contra la esclavitud, ni exige directamente a Filemón que deje en libertad a su esclavo, pero añade una condición que hace mucho más exigente su demanda. Onésimo debe ser tratado no como esclavo, sino como un hermano querido. De este modo, el apóstol destaca la ley del amor fraternal como principio básico del comportamiento cristiano, que no establece ninguna diferencia entre esclavo y hombre libre. La actitud de esta carta muy personal en el canon de las Escrituras sugiere que Filemón recibió a Onésimo como un hermano en la fe. Esta carta nos enseña que el Evangelio une a los cristianos por encima de nuestros pasados y las diferencias sociales. El Evangelio brinda la motivación y el poder para el amor entre creyentes. Este es el escrito más breve de Pablo y, sin duda, una de las ilustraciones más maravillosas de la gracia y el perdón en la Biblia. El profundo interés por la reconciliación nos llama a aplicar el amor y compasión en nuestras propias relaciones, ya que nosotros también tenemos la necesidad de la gracia y el perdón de Dios. Esta es una declaración que la bienvenida a la limpieza disponible para todos nosotros a través de Jesús, nuestro mediador que ha venido a liberarnos con su ofrecimiento de perdón. Notemos en efecto del Evangelio retrato en esta carta. Filemón fue un hombre transformado por la predicación de la palabra. Eso lo condujo a servir en la obra del Señor, mostrando amor hacia los hermanos de la fe, perdonando a otros como Cristo lo perdonó a él. Perdonar es a menudo difícil. Todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar. Alguien tiene que tragarse el dolor de haber sido herido. Filemón es un hombre que nos ofrece un buen caso para analizar el costo que supone pedir perdón y como consecuencia ofrecerlo. Onésimo era inútil antes, pero ahora es útil para Pablo y Filemón porque Cristo es su Señor. Un juego de palabras, ya que Onésimo significa útil o servicial.
Ahora Onésimo tiene la meta más noble que alguien pudiera tener, la de vivir colaborando en la expansión del reino de Dios. Y vemos por último a Pablo intercediendo ante Filemón por un pecador arrepentido, reflejando cómo Jesús intercede por nosotros delante del Padre, contra el cual todos hemos pecado. El apóstol está dispuesto a pagar toda deuda que Onésimo tuviera, tal como Cristo canceló nuestra deuda con el Padre. Los cristianos nos amamos porque Dios nos amó primero. Buscamos servirle porque Él nos ha perdonado. Y buscamos la reconciliación entre hermanos en la fe porque Cristo nos reconcilió con el Padre y ahora somos de Él. En la carta vemos 3 personajes de los cuales podemos tomar ejemplo, pero quiero centrarme en Filemón, que es nuestro personaje de hoy. ¿Cómo debió de haber llegado a él el anuncio de la palabra para lograr la conversión? Para quien no batalla por recursos, puede ser difícil no caer en la autosuficiencia de creer que por sí solo puede todo contra el mundo. ¿Qué puede vivir sin Dios? Esta es una buena pregunta para hacernos hoy. ¿Qué tanto pongo en las manos de Dios mi vida? Es decir, mis problemas, mis recursos, mi vida espiritual, mis logros, mis alegrías. Lo que tengo, ¿lo he logrado por mí mismo o por gracia de Dios? Dicen que algunos perdonan, pero no olvidan. Otros olvidan, pero no perdonan. Pero Dios, cuando perdona, olvida. Estoy dispuesto a perdonar a aquella persona que me engañó, que abusó de mí, que me traicionó, que me causó daño físico o emocional, y aceptarlo en mi casa como un hermano muy querido. Este ya es otro nivel de pensamiento y de llevar a la vida evangélica al extremo. ¿Estás dispuesta o dispuesto a hacerlo? Si Filemón pudo, ¿por qué yo no? El preguntonas nos acaba de soltar, Lupita. Usted siempre cierra con esas cosas. Incomoda aquí, todo, remueve todos los tapetes. Dice que una cosa que me dejó impresionado de lo que nos comenta Lupita, yo nunca lo había percibido de esta manera. ¿Cómo es que Pablo toma ese papel ahora de intercesor y hace un reflejo de Jesús, en el cual él está intercediendo por aquel hombre que había escapado, que le había fallado a su dueño, a su amo, y entonces ahora Pablo está intercediendo por él. Y así como Jesús intercede por nosotros ante el Padre cuando hemos pecado, como el apóstol está dispuesto a pagar toda deuda que ese pobre hombre tenía con su patrón. Así como Jesús pagó toda deuda que tenemos nosotros para con el Padre. Me encantó esa parte, Lupita. Fue enternecedor verdaderamente cómo nos muestra en esta carta, que es un documento muy chiquito, unas cuantas páginas. Son 2, creo. Dos páginas, que se los echa uno en 5 o 10 minutos de lectura. Pero cómo nos puede iluminar y cómo nos lleva a darnos cuenta que todo cristiano, tarde o temprano, pasa a ser un intercesor en sus oraciones, y todo cristiano, tarde o temprano, pasa a tomar de vez en cuando, y tenemos esa capacidad y ese privilegio que Dios nos da de vez en cuando de ofrecernos, así como Jesús, ante el Padre. No sé cómo le vean ustedes, Jorge, Fabián. Pues a mí me encantó la parte donde pregunta Lupita si somos capaces de perdonar y tratar como hermano querido, porque muchas veces decimos, bueno, sí te perdono, pero no te quiero volver a ver en mi vida.
Y, y no es lo que Lupita nos está diciendo. Y ahí, ay, como que sentí así como que ñañaras. Pero me encantó. Y pues ahí como dice, ¿verdad? Que suave, que dice, cuando vimos temas del perdón, qué bonito, pero ya cuando lo vivimos en persona, ya se nos es más difícil. Y fíjate, Jorge, que te hace más daño el no perdonar que el perdonar. Porque te la pasas toda tu vida haciendo bilis por lo que te hicieron. Y no vives, nada más estás pensando en venganza. El orgullo, ¿no? La persona orgullosa. Y por eso hay que seguir a Pablo, como dice Luis. Qué mejor ejemplo que ser imagen de Cristo. Pues sí, fíjate, ese es el caso, Fabián, precisamente el que mencionas tú, el caso en el que prefiero olvidarme de aquella ofensa, prefiero olvidarlo todo, pero no perdono. Lo traigo ahí guardadito. ¿Va? Y otorgarle al que me ofendió el látigo de mi indiferencia, pues tampoco es perdonar. Entonces, Lupita, acaba usted de revolucionar aquí todo este asunto. Sí, vino a remover aquí una serie de cosas que estaban por ahí guardadas en baúles viejos. Pero bueno, mis queridos hermanos, se nos va el tiempo corriendo. Quisiera hacer un cortecito aquí para una cortinilla. Vamos a entrar con Fabián, que nos trae un tema muy interesante, el magisterio de la iglesia. Bueno, amigos, continuando, la semana pasada veíamos que el Papa León XIII nos aconsejaba ya en 1890, dada la condición de los tiempos que desafortunadamente han venido empeorando, que la necesidad de restituir el vigor de las instituciones y costumbres cristianas es necesario para prevenir los peligros que puedan estar amenazándonos. Todo eso es muy importante. Por esto nos exhorta León XIII en señalar de un modo claro los deberes de los cristianos. Y nos dice: a este fin, hermanos, debemos dirigir nuestros esfuerzos y procurarlo con toda firmeza y perseverancia, y por cuantos medios estén a nuestro alcance. No obstante que, aunque en diferentes ocasiones, según se presentaba la oportunidad, ya he enseñado lo mismo, juzgamos sin embargo en esta encíclica señalar más claramente lo que representan los deberes de los cristianos, porque deben ser observados a la de ya, o sea, con prontitud, porque no tenemos mucho tiempo y contribuyen de maravillosa manera al bienestar social. Y entonces, amigos, debemos advertir a cada uno, enseñar y exhortar conforme a las circunstancias, para que nadie se aparte del camino de la verdad, que ya nos dijo Jorge en el tema. Aquí asistimos a una contienda ardorosa y casi diaria en torno a intereses de la mayor importancia. Y en esta lucha muy difícil, porque es difícil, ¿sí?, es no por ser alguna vez engañados ni engañarse, ni que muchos no se desalienten y caigan de ánimo. Nos corresponde entonces, hermanos, advertir a cada uno de nosotros, enseñar y exhortar conforme a las circunstancias, para que nadie se aparte del camino de la verdad, recordándonos que somos profetas. Tenemos que anunciar. Y para esto León XIII nos deja un manual de los deberes de los cristianos, iniciando
con uno que se me hace que nos saca escozor a muchas gentes, ¿sí? Que es el amor a la patria. Inicia reconociendo que no hay ninguna duda de que en la vida práctica, en la realidad, los deberes de los cristianos son mayores en número y gravedad que los de quienes obtienen de la religión católica ideas falsas o la desconocen por completo. Entonces tenemos un deber muy pesadito. Recordemos cuando Jesucristo mandó a los apóstoles a predicar el evangelio a toda criatura, impuso también a todos los hombres, o sea, a nosotros, para que nos quede claro, o para, como decía Jorge ahorita, no echarle la culpa a otros, ¿sí? La obligación de aprender y creer lo que nos enseñen, sin olvidar que el cumplimiento de este deber va estrechamente unido a la salvación eterna. El que crea y fuera bautizado será salvo, pero el que no crea se condenará, dijo Jesús. Pero cuando el hombre abraza la fe cristiana, por ese mismo acto se constituye en súbdito de la Iglesia, como engendrado por ella, y somos miembros de aquella amplísima y santísima sociedad, cuyo régimen, bajo su cabeza visible, que es Jesucristo, pertenece por deber de oficio y con potestad suprema al romano pontífice. Porque somos muy buenos a quererle enmendar la página al Papa y decirle, no, es que el Papa debió haber hecho esto, ¿sí? Y continúa. León XIII, si por ley natural estamos obligados a amar, especialmente, y defender a la sociedad en que nacimos, de tal manera que todo buen ciudadano esté dispuesto a enfrentar aún la misma muerte por su patria, pues mucho más apremiante debe ser en el cristiano hallarse en igual disposición de ánimo para con la Iglesia, porque la Iglesia es la ciudad santa del Dios vivo, fundada por Dios y por Él mismo establecida. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Decías, Jorge, así? Sí. Como consecuencia, se ha de amar a la patria donde recibimos esta vida mortal, pero más entrañable amor debemos a la Iglesia, de la cual recibimos la vida del alma, que ha de durar eternamente. Y por eso es muy justo anteponer a los bienes del cuerpo los del espíritu. Que también lo comentaste, ¿no, Jorge? Sí. Así es, Fabián, así es. Y frente a nuestros deberes para con los hombres, son incomparablemente más sagrados los que tenemos para con Dios. Dios debe ser nuestra primera prioridad. Y no quiere decir que nos olvidemos de los demás, al revés. Tenemos que hacer lo que decían ahorita con Pablo, que se reconvirtió en una imagen de Cristo con Onésimo. Como nos lo señala Pablo en Filipenses 3:8 nos dice, más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. No olvidemos que Dios no nos creó para el mundo, sino para la vida eterna. Y por lo demás, si queremos sentir rectamente el amor sobrenatural de la Iglesia, y que naturalmente se debe a la patria, son dos amores que proceden de un mismo principio eterno. Los dos vienen de Dios, puesto que Dios es el mismo autor de esos dos amores. Y de ahí se concluye que no puede haber oposición entre los dos. Ciertamente los dos
cosas podemos y debemos hacer: amarnos a nosotros mismos y desear el bien de nuestros prójimos, tener amor a la patria y a la autoridad que la gobierna, pero al mismo tiempo debemos honrar a la Iglesia como a una madre, y con todo el afecto de nuestro corazón amar a Dios. Y sin embargo, o por lo desdichado de los tiempos, o por la voluntad menos recta de los hombres, menos íntegra, el orden de estos deberes se trastorna, se trastoca, porque se ofrecen circunstancias en las cuales parece que una manera de obrar contraria a la religión cristiana exige de los ciudadanos el Estado, lo cual ciertamente proviene de que los gobiernan a los pueblos o no tienen en cuenta para nada la autoridad que no tienen en cuenta la autoridad sagrada de la Iglesia, o pretenden que esta autoridad de la Iglesia sea subordinada al Estado. De aquí nace la lucha y la prueba. Manda una y otra autoridad, y como quiera que manden cosas contrarias, obedecer a las dos es imposible. Y nos dice Lucas en 16:13, nadie puede servir al mismo tiempo a dos señores. Y así es necesario faltar a una si se ha de cumplir la otra. Y cada cual debe llevar la preferencia. Nadie, o más bien, todos sabemos a cuál le debemos dar preferencia, es lo que quería decir. Impiedad es dejar el servicio de Dios para agradar a los hombres. Ilícito quebrantar las leyes de Jesucristo por obedecer a los magistrados, o bajo conveniencia de conservar un derecho civil, infringir los derechos de la Iglesia. Pedro y los apóstoles lo dicen al sumo sacerdote en Hechos 5:29. Conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo que San Pedro y los demás apóstoles respondían a los magistrados cuando les mandaban cosas ilícitas, eso mismo en igualdad de circunstancia debemos responder sin vacilar. Concluyendo que sagrado es, por cierto, para los cristianos el nombre del poder público, en el cual, aun cuando sea indigno el que lo ejerce, debemos reconocer cierta imagen y representación de la majestad divina, y justo es y obligatoria la reverencia a las leyes, no por la fuerza o amenazas, sino por la persuasión de que se cumple con un deber. Dice Pablo en 2 de Timoteo, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza. Pero si las leyes de los estados están en abierta oposición al derecho divino y se ofende a la Iglesia, o se contradicen a los deberes religiosos o violan la autoridad de Jesucristo, entonces la resistencia es un deber. La obediencia es un crimen, pues pecar contra la religión es delinquir también contra el Estado. En Hechos 4:19 Pedro nos dice, juzgan ustedes si es correcto a los ojos de Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguenlo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Esa es la primera parte de lo que nos deja de deberes el Papa León XIII. Yo creo que en todo esto que nos acabas de decir es pensar cada día que pensemos qué es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Si tenemos ese pensamiento para cambiar esa forma de pensar y tener como visión siempre a Jesucristo, para que podamos encaminar nuestros dones para el bien común y así alcanzar el reino de Dios. Pues ojo ahí porque pues
la sociedad y a veces la misma ley te dice que tienes que tomar venganza del que te ofendió. Y Filemón dice otra cosa muy diferente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cuando las instrucciones se contraponen. Pues ahí está este tema del día de hoy. Nos tenemos que retirar, el tiempo se nos viene encima y pues nos despedimos de ustedes, diciéndoles que aprovechen este año de la palabra para profundizar en el conocimiento de la Biblia y estar más en contacto con Dios. Vamos a ver el versículo de hoy a propósito de los que esperamos entrar en el Monte Santo. Fabián, por favor. Claro que sí. Efesios 2:19. Así pues, ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Bueno, pues mis queridos conciudadanos, nos despedimos de ustedes el día de hoy con alegría y con esperanza de que ha sido provechosa la información compartida y con el deseo de que el amor y la paz de Dios les acompañen siempre. Estuvimos con ustedes Fabián, Lupita, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.